resulta que si vemos el libro de Apocalipsis, hermanos, número uno, tenemos que entender que es una palabra profética que aún no se cumple. La verdad, yo no entiendo cómo pueden existir teólogos o religiones o denominaciones de diferentes que enseñan que Apocalipsis ya ocurrió, que todo lo que dice el libro de Apocalipsis se cumplió en los tiempos del Imperio Romano, que el anticristo que describe ahí era el César o era Nerón o el emperador romano que haya estado en ese tiempo, hermanos. Y ya, no hay nada más que esperar. Es una de las interpretaciones más absurdas que yo he encontrado de la palabra del Señor. El por qué digo esto, pues es muy largo de explicar, pero definitivamente, hermanos, no se ha cumplido. Porque el Apocalipsis concluye, si ustedes lo pueden estudiar en su Biblia, uno de los eventos que nos describe el Apocalipsis es la conclusión de la semana número 70 que está profetizada en el libro de Daniel. Y en la conclusión de la semana número 70, que son los últimos 7 años, hermanos, a los cuales también conocemos como la gran tribulación, el periodo de 7 años de la gran tribulación, Yahshua regresa en persona y destruye a los enemigos, a sus enemigos y a los enemigos de Israel. Y eso lo leemos en el capítulo 19. Y él mismo establece su reino. Y en el capítulo 20, hermanos, de Apocalipsis, nos habla de un periodo de 1000 años de justicia, de paz, de bendición, hasta de una restauración de la naturaleza, vamos a decir, de la ecología y de todo lo demás, porque ahora, hermanos, la naturaleza está sometida a maldición. Por eso dice Romanos capítulo 8, que aún la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque fue el hombre, hermanos, el que sometió a la tierra a la maldición en la que ahora está. Por eso tenemos huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, incendios, tornados y otras calamidades, porque la tierra está sujeta a maldición. Entonces el capítulo 20 de Apocalipsis describe el milenio, o nos da unos detallitos, no muchos por cierto, del milenio. Pero uno de los detalles que es importantísimo, hermanos, es el hecho de que Satanás va a ser encerrado en el abismo durante esos 1000 años. Luego el capítulo 20 de Apocalipsis termina con un evento en el cual Satanás es suelto, se le permite salir del abismo. Entonces, otra cosa increíble, incomprensible sucede: engaña a ciertas naciones para reunirse como un ejército e ir a sitiar al campamento de los santos que está fuera de Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén, con el fin o con el propósito o la intención de derrocar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como que el enemigo les dice: ¿no creen que ya basta del mismo rey? ¡Viva la alternancia! Como ahora los políticos, ¿verdad? ¿Por qué no más un partido? ¿Por qué nada más este color? La alternancia. Satanás va a levantar ese espíritu democrático, político, hermanos, en el mundo, entre otros argumentos que va a utilizar, y va a convencerlos de levantarse en una rebelión contra Yahshua mismo. ¿Qué? Iba a decir estupidez, pero mejor no digo, porque luego se oye así como que en los vídeos se oye medio raro, ¿verdad? Pero qué estupidez, de veras, creer que se puede
levantar en armas y derrocar al rey creador del universo. Ay, ay, ay. Y fui amable con ese término. Pero así es, hermanos. Así es. Luego en el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 20 termina también con la descripción del juicio del gran trono blanco, en el cual todos los muertos resucitan, y ahí se da la segunda resurrección. Y entonces todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida pasan a la vida eterna con el Cordero. Para esto, cuando Satanás se levantó al final del milenio contra el Cordero, contra el Rey de Reyes, pues las naciones fueron aniquiladas en un instante, hermano. Ni siquiera hubo una guerra, ni siquiera hubo días de estar ahí peleando, nada de eso. El Señor los aniquila instantáneamente, ¿ok? Y a Satanás ya no lo regresa al abismo, lo lanza al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, del cual ya leímos en Isaías 66, 24, ¿ok? Donde ya estaban, donde ya habían sido echados la bestia y el falso profeta, hermanos. El capítulo 21 de Apocalipsis nos relata que se establecen el cielo nuevo y la tierra nueva, y que las cosas viejas quedan atrás. Este planeta, hermanos, va a sufrir una transformación radical. Se van a hacer nuevos el cielo y la tierra, y es ahí donde tiene lugar la vida eterna, no en el cielo, es aquí, hermanos, en este planeta, en la tierra. Pero sucede algo muy, muy, muy hermoso, que en lugar de que nosotros vayamos al cielo, el cielo viene a nosotros en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que se describe en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Revisando esos pasajes, hermanos, comencé a retroceder en los capítulos, y quiero comentarles que el capítulo 14 es algo especial, y les invito a que vayan ahí en sus Biblias, por favor, el capítulo 14 de Apocalipsis. Donde leemos desde el versículo 1. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Tenemos que recordar, hermanos, que todos estos eventos son futuros, no se han cumplido, no han ocurrido. Pero Juan los relata como en tiempo pasado, debido a que él está platicando lo que vio. Está relatándonos lo que recibió en esas visiones, hermanos, ¿ok? Es como si yo les platico un sueño que tuve anoche, ¿verdad? Entonces yo me veía corriendo, y entonces de pronto encontré un monte, y de ese monte salió una persona. Ok, estoy platicándolo en pasado porque estoy platicándoles lo que soñé, ¿verdad? Sin embargo, es una descripción del futuro. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esos 144,000, hermanos, son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que fueron escogidos y van a ser escogidos por Dios para permanecer en la tierra durante los segundos 3 años y medio del periodo de la tribulación. ¿Por qué? Resulta que poco después de la mitad de la semana, que es cuando, a la mitad de la semana ocurre la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, a la mitad de la semana, meses después de eso, o un tiempo corto después de eso, después de los 3 años y medio, y antes de que se derrame la ira de Dios sobre este planeta,
Yahshua viene por sus escogidos y se los lleva a la vista de todo mundo, ¿ok? Ese evento que es el cual cumple lo que Pablo anunció en Romanos capítulo 11, si no me acuerdo mal, es el versículo 27, por ahí 25, 27, donde dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ese es el evento que va a ser visible, en el cual también todo el pueblo de Israel no creyente en Yahshua van a ver con sus propios ojos al Cordero, al Mesías prometido de Israel, y van a ver sus llagas, hermanos. Lo van a reconocer como aquel a quien sus padres crucificaron, y entonces va a venir, como dice Zacarías 12:10, si no me equivoco el versículo, pero sí es el capítulo, Zacarías 12, va a venir sobre ellos un espíritu de ayuno, de llanto y de lamento, y van a llorar por Yahshua como se llora por un primogénito. Y entonces todos van a creer y se van a arrepentir y van a ser salvos. Todo Israel, hermanos. Pero imagínense, bueno, aquellos judíos israelitas que para entonces ya hayan creído en el Mesías, nos vamos a ir juntos en el arrebatamiento. Pero los que apenas se están dando cuenta que Yahshua es su Mesías, en ese momento están convirtiéndose, pero ya es demasiado tarde para irse en el arrebatamiento. Entonces se van a quedar. Y Apocalipsis 12 nos relata la persecución que viene sobre el pueblo judío, hermanos. Pero entonces para eso van a estar ahí los 144,000 para enseñarles, ministrarles, evangelizarlos, explicarles las escrituras y guiarlos en el conocimiento de su Mesías, Yahshua. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el asunto de los 144,000. Dice el versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí eran como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban, o sea, era una multitud de ángeles, hermanos, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Recordemos que los ancianos son 24, los cuales son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Señor Yahshua. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué como primicias, hermanos? Bueno, ¿de dónde son? ¿A quién pertenecen? A las tribus. En Apocalipsis capítulo 7 dice 12,000 de Rubén, 12,000 de Judá, 12,000 de Simeón, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, etcétera, 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 etcétera. Efraín, Manasés y todos ellos. ¿Por qué primicias? Bueno, porque son nada más 144,000, porque en la manifestación del Hijo de Yahweh, Yahshua HaMashiach, se convierten todos los demás. Entonces primero ellos y luego el resto de Israel. Por eso ellos son primicias, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y si son sin mancha, hermanos, es porque Yahshua los redimió con su sangre. Porque primero ellos creyeron en Yahshua. No conocemos todos los detalles sobre estos 144,000, desde cuándo fueron llamados, cómo fueron preparados para todo esto. El Señor lo sabe, es un secreto, hermanos. Pero es evidente que probablemente incluso ahora, hermanos, esos 144,000 están siendo preparados. Y no es una secta,
¿ok? No es cierta religión por ahí que dice que ellos son los 144,000. Simplemente no lo sabemos, hermanos. No sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, no sabemos cómo el Señor los está preparando, pero esto tiene que estar ocurriendo ya, porque ya no queda mucho tiempo. El tiempo está cerca. ¿Ok? Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si aquí se está predicando el evangelio, hermanos, si se está invitando a temer a Dios y a darle gloria, ¿qué significa? Que todavía no ocurre, ¿qué cosa? El arrebatamiento. Todavía no ocurre el arrebatamiento, hermanos. Hay tiempo, pero ya está ubicado este pasaje durante los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de la gran tribulación. ¿Ok? Pero hay tiempo todavía, hay tiempo, ¿sí? Ya depende de cada persona si responde o no responde. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y más adelante, hermanos, en los capítulos 17 y 18, es cuando podemos encontrar una descripción más detallada de la gran Babilonia, que también es conocida, hermanos, como la gran ramera, ¿ok? La prostituta, la infiel. Y para no entrar en mucho detalle, simplemente doy este resumen. La gran Babilonia es la religión que anteriormente, en el inicio, fue la iglesia verdadera. Anteriormente se apartó de la verdad, se entregó a las fornicaciones espirituales, aceptó la idolatría, adoptó el paganismo, traicionó a su marido y le fue infiel, y abandonó la verdad. Se llenó de perversión, se llenó de idolatría, se llenó de paganismo y engañó a todos aquellos que estaban bajo su manto, bajo su cobertura. Pero será juzgada, hermanos. Y eso el Señor ya lo está preparando y no falta mucho tiempo. Entonces aquí ya se está declarando la caída. Todo engaño, hermanos, toda prostitución espiritual, toda idolatría y todo paganismo que ha venido y que ha sido establecido por la gran ramera, la gran Babilonia, va a ser juzgado, porque no solamente fue establecido en la gran ramera, sino en sus hijas, puesto que la palabra le llama la madre de las rameras. Y es de ahí, de donde más adelante también en Apocalipsis, si no me equivoco es en el capítulo 18, de donde el Señor llama y exhorta a su pueblo diciendo: salid de ella, pueblo mío. Salgan de sus abominaciones para que no participen de sus juicios. Y ese llamado, hermanos, siempre ha estado ahí. Y tal vez lo vamos a ver más claro, más directo y más insistente a medida que el tiempo vaya transcurriendo. Pero ese llamado ya está, ya es, porque está en la palabra. Cuando el Señor nos hace un llamado a la santidad, si nosotros, por ejemplo, leemos en Apocalipsis 2 y 3, bienaventurado el que venciere y arrepiéntete de tus malas obras, no debemos de decir: bueno, pero todavía no es el tiempo. No, eso es ya, hermanos. Desde que fue escrito, ese llamado está ahí para el pueblo de Yahweh. Porque ha hecho beber, bueno, ya lo leí, ¿verdad?, todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el capítulo anterior, en el 13, hermanos, se nos explicó que esa marca se colocará en la mano derecha o en la frente, y que esa marca será la única forma en que las personas van a poder comprar y vender. Entonces imagínense, hermanos, que significa que será una economía sin efectivo, sin billetes. ¿Ok? Yo traigo algunos billetes aquí en la cartera. No quiero decir cuántos para no estar dando tentaciones, ¿verdad? No se crean. Todos traemos billetes, hermanos, pero ¿saben que hay países donde ya está desapareciendo? Uno de esos países es Suecia, hermanos. En Suecia ya es mínimo el uso de la moneda impresa, y ya existe en Suecia la tecnología del microchip en la mano. Hay sistemas de transporte y centros comerciales que ya trabajan sobre la base, hermanos, del microchip en la mano. En Estados Unidos hay empresas en las cuales ya se usa, y los empleados con el microchip en la mano abren puertas, hacen uso de la copiadora, entran a las áreas que les corresponde, las puertas de seguridad las activan por medio del microchip en la mano, pasando la mano por un escáner, hermanos. Entonces, esa tecnología ya está, es una realidad hoy en día, y es lo más probable que esta tecnología es la que se va a utilizar en el sistema del anticristo. Solo que en ese tiempo, yo no estoy diciendo que la persona que tiene un microchip ahora ya está adorando al anticristo, porque todavía no se ha manifestado él, ¿verdad? Pero en ese tiempo, probablemente los que ya lo tengan, les van a decir: para que tu microchip siga activo, tú necesitas adorar a la bestia y prometer lealtad a este líder mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que estaría bien ya o ponerse el microchip, puesto que es el sistema del anticristo, aunque todavía no se manifieste el anticristo, pero ya está en operación, ya se está propagando esto, hermanos. Ahora, es como los códigos de barras. Aquí tengo el código de barras, hermanos, donde hay unos pares de barras. Sí los ven, ¿verdad? No, ya sé que no. Pero aquí, hermanos, no es el momento de explicar, pero aquí está el 666. Aquí está. Porque yo ya leí hace mucho tiempo sobre el significado de esas barritas, y está el 666. Por lo tanto, si una persona, hermanos, ya se pone en su cuerpo una marca, un microchip, tenga por seguro que sin que usted lo sepa, ya está ahí en ese microchip el código del 666, porque es electrónico, hermanos. Esa es otra cosa, que cuando en Apocalipsis 13 dice que recibirá en su frente el 666, no es 3 números, es algo electrónico, es un código, el cual ya existe. Ahora, si en el capítulo 9 un ángel sale con el mensaje, versículo 9, perdón, de Apocalipsis 14, versículo 9, un ángel sale con el mensaje de advertencia, donde dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, etcétera, etcétera, etcétera. Castigo, juicio, ira. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué quiere decir el que se esté dando ese mensaje de advertencia? Que hay tiempo de no hacerlo.
que hay tiempo para tener cuidado, para decidir en su mente y en su corazón que no va a ceder y que no va a caer en la tentación de quererse salvar por medio de recibir la marca, porque se está dando la advertencia, se está predicando el mensaje, hermanos. Durante los primeros 3 años de la gran tribulación, cuando aún no se derrama la ira de Dios, hay 2 personajes que en Apocalipsis 11 son llamados los 2 testigos, hermanos. Y esos personajes, no sabemos quiénes son, pero van a tener un poder sobrenatural. Algunos dicen que Moisés y Elías, etcétera. Yo no sé quiénes son a ciencia cierta. Pero van a tener un poder sobrenatural a través del cual el Espíritu de Dios, el poder de Dios, los va a usar para hacer caer fuego del cielo, para hacer granizar, para hacer que no llueva o para que reciban la muerte aquellos que quieran matarlos a ellos. ¿Ok? Y esos 2 testigos van a estar predicando la verdad, por lo cual van a ser aborrecidos por el mundo entero, hermanos. Y estoy seguro que una de las verdades que van a estar predicando es que ese líder mundial tan carismático es en realidad el anticristo, y que la marca que él está exigiendo que cada uno se ponga en su mano o en su frente los va a condenar. Y ellos van a estar predicando este mensaje, hermanos: el castigo que viene a aquellos que sean débiles y se dejen marcar. Va a ser muy duro, porque va a ser cuestión de, bueno, sigo comprando mandado, me siguen pagando, conservo mi empleo, o voy a tener que irme al monte a encontrar una cabra para ordeñarla, a ver qué hago, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar, hermanos. Ahora, Dios es fiel, Él es fiel. Y si Él sostuvo a Elías por medio de cuervos, a nosotros también nos puede sostener de la manera que Él decida, hermanos. ¿Ok? Él no abandona a sus hijos. Y eso no significa que no vamos a sufrir o que no podemos incluso perder la vida. Pero recuerden, el que pierda su vida, dijo Él, por causa de mí la hallará. Pero el que la quiera salvar, ¿qué significa el que la quiera salvar? Bueno, el que renuncie a su Mesías a causa o con el propósito de salvar su vida, en realidad la perderá. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué la paciencia de los santos? ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Somos nosotros. Los santos somos nosotros, sus escogidos, su iglesia, sus redimidos, judíos o gentiles, ambos, un solo cuerpo, ¿ok? Una sola congregación, Israel y los injertados, todos creyentes en Yeshua. Por eso dice, aquí está la paciencia. ¿Qué quiere decir aquí está la paciencia? Bueno, que van a ser tiempos en los que se va a requerir paciencia. O sea, estar firmes, no dejarnos llevar, no caer en la tentación, no caer en el temor o en la desesperación, no tomar la decisión equivocada, sino ser fieles al Cordero, hermanos. Porque probablemente tendremos que sufrir, pero no será por mucho tiempo. Y recordemos su promesa, que Él es fiel, de modo que juntamente, que no nos permite, Él es fiel de modo que no nos permite ser, ¿qué cosa? Dice ahí tentados, pero la palabra griega también significa probados. No nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Y no quiere decir que no va a ser duro, pero Él sabe que podemos. Él sabe, hermanos, que tenemos esa capacidad por su gracia, por su unción y por la presencia de su Espíritu en nosotros, hermanos. ¿Ok?
sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Ahora, dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán. Bienaventurados, wow, significa aquellos a quienes les toque, por las razones que Dios conoce, ser enfrentados por el enemigo, ser amenazados de muerte, y por no renunciar a su fidelidad a Yeshua, eso es lo que ellos reciban, la muerte. Dice, estos son bienaventurados. Versículo 14 es muy interesante, hermanos. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz, como ustedes lo saben, es un instrumento, una herramienta para cegar, que tiene su mango y luego una hoja, así como media luna, ¿verdad? Porque con ella se corta lo que se está cosechando, el fruto de la siembra, hermanos. Entonces, dice que viene sobre una nube blanca, no sobre un caballo blanco. ¿Cuándo viene Yeshua sobre un caballo blanco? Apocalipsis 19, al final del periodo de los 7 años de tribulación, a hacer guerra. Pero aquí no viene sobre un caballo blanco, aquí viene sobre una nube blanca. ¿Y dónde nos describe eso también? Mateo 24, versículos 29 al 31, que el Señor aparecerá a la vista de todos sobre las nubes, y entonces juntará a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, de un extremo de los cielos hasta el otro, hermanos. ¿Ok? Y luego versículos 40 al 42 por ahí del mismo Mateo 24, nos dice que estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán 2 moliendo en un molino, y uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, aquí nos está describiendo, hermanos, el arrebatamiento. Dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es Yeshua, y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces hay 2 ciegas, hermanos, con ese. Hay 2 cosechas. La primera somos los creyentes. Recuerden que hay una parábola del trigo y la cizaña, donde se dice que el trigo y la cizaña tienen que permanecer juntos hasta el final. ¿Correcto? Que no intentemos sacar primero la cizaña, porque hay el riesgo de que tratando de sacar la cizaña vamos a lastimar también algunas de las espigas de trigo, y el Señor no quiere eso. Pero llega un momento en que todo es cegado, y entonces se separa el trigo de la cizaña. El trigo va al granero, ¿verdad? Y la cizaña al fuego. Todo tiene que ver con los últimos tiempos, hermanos. Entonces estamos viendo esas 2 ciegas aquí, el trigo primero y después la cizaña. Entonces esta primera ciega es el arrebatamiento. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Entonces hay 2 hoces. Primero la de Yeshua para cegar a su pueblo, y luego otro ángel también con una hoz. Y vamos a ver de qué se trata esta ciega.
18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y es, hermanos, cuando en los capítulos subsiguientes se nos empiezan a relatar las plagas. ¿Ok? Léanlo. Ya estamos leyendo el 14, ustedes lean del 15 en adelante. Esas plagas no vinieron antes, no se manifestaron antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son parte de la ira de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que hace primero el Señor? Antes de derramar su ira, ¿qué hace? Quita a su iglesia de aquí. Nos lleva a un lugar seguro, porque nosotros no estamos puestos para ira. Pero esto sucede después de la mitad de los 7 años. ¿Ok? Luego en el versículo 15, hermanos, comienza a describirse las 7 plagas. A ver, creo anteriormente habíamos tenido las trompetas, los sellos, 8, 9, y las trompetas, donde sí habían venido también juicios y manifestaciones de Dios. Pero en el capítulo 15 comienzan las últimas 7 plagas, que están representadas por las copas de la ira de Dios. Copas de la ira de Dios, hermanos. Ahora, las trompetas tienen que ver con advertencia, tienen que ver con alarma y también tienen que ver con un llamado al arrepentimiento. Y llegamos al capítulo, nos brincamos el 15, vamos al 16, hermanos, donde comienza a relatarse en qué consisten las 7 copas. Está el Señor dándole la visión a Juan. Por ejemplo, vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 16, donde dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dice el versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, recordamos cómo en el capítulo 14 leímos que antes del arrebatamiento, hermanos, un ángel trae el mensaje del evangelio, advirtiendo a las personas, diciéndoles: no reciban la marca. No reciban la marca y no adoren a la bestia, para que no venga sobre ustedes el castigo y para que no sean después quemados en el fuego eterno. Si alguien escucha ese mensaje y hace caso y se arrepiente y cree en Yahshua, hermanos, se va con él cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pero si alguien no cree y rechazan el llamado al arrepentimiento y reciben la marca de la bestia, aquí está algo que les va a pasar a todos ellos. ¿Qué dice? Si alguien recibió la marca en su mano o en su frente, va a recibir una úlcera maligna. ¿Saben lo que es una úlcera? ¿Han visto en alguna foto o algo las úlceras que a veces salen
en la pared abdominal por ácidos o medicamentos. Es una herida, hermanos, es una llaga. Una úlcera es una llaga. Entonces dice ahí que las personas que hayan recibido la marca, todas en el mundo, sin excepción, van a recibir en sus cuerpos llagas malignas y además pestilentes, por no haber obedecido al mensaje del Evangelio, hermanos. Comienza este capítulo a relatar en qué consiste cada una de las copas de la ira de Dios, en qué consiste su manifestación. Calamidades, hermanos, muerte, sufrimiento. Pero hay dos versículos, por ejemplo, en el 9, 8 y 9, donde dice lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si en ese tiempo, hermanos, se va a derramar la copa y va a intensificar el calor del sol, yo siento como que ya estamos teniendo una probadita en estos días. Y si esta no es la copa, ha de ser el gotero, pero está tremendo. Y eso que todavía no es verano, menos canícula. A ver cómo se pone. Pero sí nos damos una idea, ¿verdad? Se ha advertido, hermanos, por los servicios meteorológicos, que en ciertos estados, en ciertas regiones del país, se han advertido, anunciado temperaturas de hasta 50 grados. Me pregunto, ¿a cuántos grados va a ascender la temperatura en este tiempo? ¿Unos 60? ¿70 probablemente? Algo tremendo, hermanos. Dice que las personas desearán morirse, pero no podrán. ¿Y saben qué hacen? Blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores. ¿Qué significa eso? Que cuando ocurra no les va a caber duda a las personas que estén en el mundo, después de que el Señor se haya llevado a su iglesia en el arrebatamiento, no les va a caber duda de quién está haciendo esto. Ellos sabrán que es Dios, lo sabrán. No se lo van a atribuir a fenómenos de la naturaleza, al calentamiento global, al fenómeno meteorológico del Niño, esto y que el otro. No se lo van a atribuir a eso, hermanos. Ellos sabrán que es Yahweh el que está cumpliendo las advertencias que ya había dado antes. Y en lugar de arrepentirse, lo van a blasfemar. El punto al que quiero que lleguemos es el siguiente. En medio de toda esta descripción, describe hasta la sexta copa, hermanos, en el versículo 12. Y luego viene algo muy interesante en el versículo 15. Dice la palabra, y Yahshua está hablando, y está hablando él en primera persona. Interrumpe la visión que se le está dando a Juan, interviene, hace una pausa. Dice, a ver, momento, aquí tengo algo que decir. La descripción de estas plagas es terrible. El sufrimiento que se va a causar es inimaginable, hermanos. Pero son juicios, y son necesarios, y son justos, y son correctos. Y Yahweh no quiere que el mundo los sufra. Y la prueba de que Yahweh no quiere que el mundo los sufra es porque les da mensajes de advertencia. Es porque manda que el evangelio sea predicado, hermanos, a través de los dos testigos,
a través de los 144,000, a través de cada uno de nosotros, ahora y mientras estemos en esta tierra. Si nos toca estar en esta tierra, hermanos, a través de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, nosotros también tendremos la responsabilidad de evangelizar. ¿Y cuándo creen que esto sea más fácil? ¿En ese tiempo o ahora? Por supuesto que ahora. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué nos resulta tan difícil? ¿Por qué nos apenamos? ¿Por qué nos agüitamos o nos dejamos vencer por el temor a qué van a decir de nosotros? Nos van a criticar, juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es más fácil, hermanos. El Señor hace una pausa para darnos estas palabras del versículo 15 y leemos: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yo vengo como ladrón. Su venida como ladrón, hermanos, es porque el mundo, hay un versículo en Tesalonicenses que no lo busqué, no lo ubiqué, pero hay un versículo en una de las cartas de Pablo a los tesalonicenses donde Pablo nos dice a nosotros, la iglesia, que el día del Señor viene como ladrón en la noche, pero que nosotros no estamos en tinieblas, como para que ese día nos sorprenda como ladrón a nosotros, que conocemos la palabra, que podemos estudiar las señales, que podemos estudiar las fiestas y saber la época en la cual, o la fiesta específica en la cual Yeshua va a venir por su iglesia, que hasta ahora, y lo que hemos entendido, hermanos, se trata de la fiesta de las trompetas, cuando Yeshua va a venir a recoger a su pueblo. Pero ¿por qué entonces dice como ladrón? Porque el mundo sí está en tinieblas, porque ellos ven la escritura y no captan el mensaje. Tales son las tinieblas, hermanos, porque yo desde hace mucho tiempo me he preguntado, ¿cómo es posible, hace muchos años, que diciendo la Biblia claramente en Apocalipsis capítulo 13, que se va a imponer una marca en la mano derecha o en la frente, y que esa marca va a ser indispensable para poder comprar y vender? ¿Cómo es posible que el mundo, teniendo la Biblia, habiendo quienes predicamos el mensaje y lo anunciamos, el mundo todavía diga, sí me la pongo, no pasa nada? Una de las razones por la que eso es posible, hermanos, es que el mundo sabe que existe una Biblia, pero la consideran un mito. En los estudios que he estado teniendo en línea, hermanos, en una de las materias, en uno de los módulos, se habla de que la ciencia consiste en demostrar cosas tangibles, objetivas, que tienes que realizar una observación, luego elaborar una hipótesis y luego a través de una experimentación repetible tienes que llegar a un resultado. Esa es la ciencia. Y entonces veía un parrafito donde dicen, algunos han llegado al extremo de entrevistar a científicos con el intento de demostrar que algunos de los eventos descritos en la Biblia son verdad. Como diciendo, qué cosa tan absurda.
querer demostrar las historias de la Biblia a través de métodos científicos. Qué tremendo, hermanos. La gente sabe que existe la Biblia, pero incluso para muchos pastores y para muchas religiones, hermanos, hay que reexaminarla, hay que reevaluarla. Ya no la podemos tomar como antes. Tenemos que entender que ya estamos en el siglo XXI. Tenemos que ajustarnos a los tiempos que estamos viviendo, debido a que la Biblia se escribió en otros tiempos, donde era otra cultura, era otra sociedad. Por lo tanto, ya no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que avanzar, tenemos que modernizarnos. Y de esa manera, hermanos, se desvirtúa el mensaje de la Biblia. ¿Cuánto más habiendo teólogos y predicadores y estudiosos de la Biblia que afirman que Apocalipsis ya pasó? Ya se cumplió. Ya no tenemos que preocuparnos. Bueno, eso explica por qué las personas pueden tener la Biblia delante de su nariz y no entender, y no creer, y no prepararse. Por lo tanto, para ellos, Yeshua viene como ladrón. Y después de que venga, van a decir: ay, con razón mi hermana me decía, con razón mi hijo me decía, con razón mi mamá me decía, con razón aquel pastor raro decía esto. Y lo segundo que dice el Señor es: bienaventurado el que vela, o sea, no se queda dormido, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Bueno, realmente Yeshua lo que está haciendo aquí, hermanos, es citar una parte del Talmud. El día de ayer, una persona frente al Banco Santander vende conitos de cajeta, muy sabrosos a propósito, porque es una cajetita así suavecita, no dura. Me encantan esos conitos, se los recomiendo. Cuando vayan a Santander, cómprenle. Y vende mazapanes. Y siempre que me ve, me dice: shalom, hermano. Y él iba a una congregación evangélica de aquí de Perneras. Y ayer lo vi y me preguntó: hermano, ¿cuál es la diferencia entre la Torá y el Talmud? Le digo: bueno, hermano, la Torá son los mandamientos. Y dijo él: el Tanaj. O sea, sí conoce el hermano, ¿verdad? Dije: sí, bueno, el Tanaj es el Antiguo Testamento completo. Y la Torá es el Pentateuco, o la ley de Moisés, que también es toda la Biblia, toda la instrucción. Dije: la diferencia está en que el Talmud, hermano, es un conjunto de enseñanzas, de tradiciones, de costumbres de los judíos, que en muchos casos están basados en la Torá, pero no siempre. Pero también son relatos, también son explicaciones, ¿verdad? Y este que tienen ustedes en la pantalla, hermanos, es el Talmud babilónico o Midot. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama Talmud babilónico? Porque esta serie de enseñanzas, hermanos, de los judíos se desarrollaron durante el tiempo de la cautividad en Babilonia. Por eso se llama el Talmud babilónico. Y el texto hebreo original de ese Talmud es también uno de los textos que se encontraron en las cuevas de Qumran, del Mar Muerto. ¿Ok? Así que son escritos. Ahora, no lo encontré más que en inglés. Quiero saber si hay alguna persona que sepa inglés y que pueda corroborar que la traducción sea correcta, la traducción que les voy a dar, ¿no? ¿Tú sí puedes? Bueno. Es que iba a decir que dice
que la congregación tiene que hacer una cooperacha para enviar a los pastores a un viaje a Israel, pero bueno, ya no. ¿Mandé? Ok, bueno, esto que les voy a traducir, hermanos, que está traducido al inglés, yo se los voy a traducir, es un relato que aparece en unos pergaminos que se encontraron en el Mar Muerto, hermanos. ¿Ok? Fíjense lo que dice, veamos. El oficial o supervisor del monte del templo acostumbraba a hacer rondas en cada vigilia. Hago pausa. ¿Recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento se nos dice, por ejemplo, que el Señor se quedó orando mientras los discípulos estaban en el mar que estaba siendo azotado por las olas, y que a la cuarta vigilia de la noche el Señor fue caminando hacia ellos? La cuarta vigilia de eso habla, de las vigilias que eran los turnos en los que los levitas tenían la responsabilidad de vigilar el atrio del templo, ¿ok? Dice, hacía rondas en cada vigilia con antorchas encendidas delante de él. O sea, significa que el supervisor, el prefecto o la persona encargada, era un levita también, llevaba delante de él varios sacerdotes o levitas con antorchas encendidas, y entonces él recorría los atrios alrededor del templo, las puertas, todos aquellos lugares que tenían que estar vigilados, ¿ok? Y a los que les correspondía vigilar esos lugares era a otros levitas. Y si alguno de los vigilantes, al llegar el supervisor, no se levantaba y le decía, la paz sea contigo, supervisor del monte del templo, era obvio que ese vigilante estaba dormido, ¿ok? Y entonces se acostumbraba a azotarlos con una vara. Y ese supervisor también estaba en la libertad de quemar las ropas del levita. Y entonces los otros decían, ¿qué es ese ruido que se oye en el azará? Azará, hermanos, es una palabra que quiere decir atrios exteriores del templo. ¿Ok? Entonces los otros levitas decían, ¿qué es ese ruido que se escucha en el azará? ¿Dónde me quedé? ¿Azará? Ok, y la respuesta es el llanto de un levita que está siendo azotado y cuyas ropas están siendo quemadas porque se quedó dormido en su puesto de vigilancia. El rabí Eliezer ben Jacob dijo, en una ocasión encontraron al hermano de mi mamá dormido y le quemaron sus ropas. El levita entonces, hermanos, que era castigado por haberse quedado dormido durante su guardia, era azotado, se le quemaban las ropas y entonces tenía que regresar a su casa desnudo, exponiendo su vergüenza. Y la vergüenza no era solamente la obvia desnudez, sino que esa desnudez representaba su falta, representaba su desobediencia, su debilidad, su falta de responsabilidad al haberse quedado dormido. Con eso como trasfondo, volvemos a leer Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Si tú estás en oscuridad, si estás en ignorancia de la palabra, si no analizas la profecía, si no escudriñas la escritura, si no conoces los tiempos, si no sabes lo que significa el día y la hora, nadie la sabe.
¿Cuántos cristianos, hermanos, explican su postura doctrinal de que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento? Porque Yeshua dijo, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuántos cristianos lo explican usando esas palabras? No entendiendo que el día y la hora nadie lo sabe, es una expresión que se relaciona con la fiesta de las trompetas. Porque la fiesta de las trompetas, recuerdan, hermanos, que el miércoles pasado nos reunimos para celebrar Rosh Hodesh en el Moral. Nos hubiera gustado que toda la congregación hubiera podido asistir. Porque este jueves que pasó fue el 1 del mes, del cuarto mes. Entonces por eso nos reunimos el miércoles para que al atardecer estuviéramos ahí dándole gracias al Padre por el nuevo mes que comenzó. Pero no vimos la luna nueva, ¿verdad que no? Aunque sabemos que es el 1 porque ahora tenemos calendarios digitales y tenemos internet, pero en aquellos tiempos no lo tenían, hermanos. Ellos no podían consultar el calendario o la aplicación para ver cuándo llegaba el día 1 del mes. Ellos tenían que esperar a la luna nueva. Y entonces los sacerdotes estaban siempre en el monte del templo, observando, al pendiente de que apareciera la luna nueva para tocar el shofar. Y entonces declarar que había comenzado el mes, es que iba a decir Rosh Hodesh. El mes Rosh Hodesh, ok. Y entonces celebrar, hermanos. Pero como no se sabía, porque tenía que esperarse a que la luna nueva fuera visible, por eso la expresión, el día y la hora, nadie lo sabe. Hay que esperar. Así como nosotros estuvimos el miércoles celebrándolo, pero yo no vi la luna nueva hasta anoche. ¿Cuántos la vieron anoche? Que se los puse ahí en el Brit Shalom, en el grupo de WhatsApp. Ya salió la luna nueva para que salieran a verla. Ahí está. Hagan de cuenta, el miércoles, bueno, pues ¿cuándo? No, pues no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. El día y la hora, nadie lo sabe. No conocer eso, hermanos, nos hace susceptibles a ser engañados por falsas doctrinas, a no entender el plan revelado de Yahweh en las Escrituras. ¿Ok? Ahora, somos salvos por gracia, somos salvos a través de la fe por la sangre de Yeshua. Esas doctrinas ni nos hacen salvos ni nos hacen perder la salvación, aunque quién sabe. ¿Y por qué quién sabe? Porque si a mí se me ha enseñado que el Señor puede venir en cualquier momento y que no voy a pasar tribulación y que no voy a tener que enfrentar esa dura prueba de rechazar la marca y que puede venir en cualquier momento, y de repente ya me veo en una situación donde ya hay un líder mundial, ya hay un templo, ya se realizan sacrificios y ya se está pidiendo a los ciudadanos del planeta que reciban la marca para poder comprar y vender, y no entendí la escritura, pueden suceder varias cosas, hermanos. Puede suceder que yo llegue a la conclusión de que todo es mentira, o que llegue a la conclusión de que aquellos teólogos que enseñan que Apocalipsis ya es una cosa del pasado, entonces a lo mejor tenían razón, y llega a la conclusión de que no tiene nada de malo recibir la marca. ¿Cómo va a querer Dios que mi familia se muera de hambre si no comprendo la escritura? Puede llevarme a negar a mi Mesías, y entonces sí está en juego mi salvación, si renuncio al pacto y a la sangre con la cual fui comprado. Entonces cuando leemos, bienaventurado el que vela, o sea, no se queda dormido, como un levita al cual le toca estar vigilante,
¿No nos dijo Yeshua en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, pero eso es para los sacerdotes. No nos dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Nosotros somos sacerdotes también de Yahweh, hermanos, por medio del Mesías Yeshua. Entonces, ¿por qué dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas? Pues ya lo entendemos, ¿verdad? Porque el levita que se quedaba dormido, además de ser castigado, le eran quemadas sus ropas, o sea, perdía sus ropas. ¿Y qué ropas tenía puestas, hermano? ¿Cualquier ropa? Si a mí me dicen, ¿puedes venir por favor a hacer guardia? Yo digo, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Bueno, unos shorts y una camiseta y unas chanclas para estar cómodo y además hace calor. ¿Me escojo lo que yo quiera para ir a hacer guardia? ¿Verdad que no? Si soy un levita, un sacerdote y se me llama a hacer guardia, ¿qué ropas me tengo que poner? Las ropas del sacerdocio. Las ropas sacerdotales. Entonces, perder mis ropas, ¿qué significa? Que ya no puedo ser sacerdote. Que Yahweh ya no me puede confiar ese ministerio. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿por qué el Señor mete este mensaje ahí, en medio de las plagas? Pues no es porque el Señor va a venir en medio de las plagas, es porque para que cuando venga estemos listos, tengamos nuestras ropas íntegras, limpias, estemos en obediencia, en santidad y no tengamos que pasar por esas plagas. Porque si bien somos salvos por fe, hermanos, y por gracia, el arrebatamiento es por santidad. Ser salvo no equivale a ser arrebatado. Ahora, vamos a relacionar este pasaje con otros, pero antes quiero decirles que la palabra guarda, donde dice bienaventurado el que guarda sus ropas, déjenme leerles la descripción del griego. Es la palabra tereo, con T. Significa guardar, significa mantenerse vigilando. Figurativamente significa obedecer un mandamiento. Y eso está en el Strong's, hermanos. En el diccionario del griego, ahí está. Significa retener, significa aferrarse. ¿Recuerdan que también Yeshua le dice a otro, retén tu corona? En Apocalipsis 2 y 3, para que nadie tome lo que tú tienes, para que no lo vayas a perder, reténlo. Y ropas, bueno, pues es ropas, es vestidura, hermanos. Pero vamos a ver Apocalipsis 3 primero, del 1 al 6. Ya sé que ya me tardé, pero es temprano. Comenzamos temprano. Apocalipsis 3, del 1 al 6, donde vemos el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sí sabemos que las 7 estrellas son los 7 mensajeros, ¿verdad? O sea, habla de los pastores. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. O sea, no te duermas. Y afirma
las otras cosas que están por morir. O sea, estás a tiempo todavía, no estás del todo perdido. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se predica mucho, hermanos, acerca de ciertas cosas que, si bien son verdad, como de que hemos sido completamente justificados por medio de la sangre del Cordero, y es por eso que somos salvos. Y eso es por gracia. No tiene que ver con nuestro mérito. Pero se lleva esa enseñanza al grado de decir que ya no tenemos que preocuparnos por nada. Si fallamos, si no fallamos, si hacemos, si no hacemos, si cumplimos, si no cumplimos, si obedecemos o no, ya es por gracia. Así, qué padre. Si fuera así, hermanos, que no, eso no es para negar la realidad de la justificación. Pero si el Señor ya no esperara más de nosotros, porque el Señor le está hablando a una iglesia, a un grupo de creyentes comprados por la sangre de Yeshua, son salvos, hermanos. Y les está diciendo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. De acuerdo a esas ciertas enseñanzas en las cuales se pone tanto énfasis, yo podría responderle al Señor, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué me dices que no has hallado mis obras perfectas? Si no se supone que ya en ti soy perfecto. ¿No se supone que tú ya cumpliste todo por mí? Que yo ya no tengo que preocuparme por nada. Entonces, ¿por qué Yeshua dice, no he hallado tus obras perfectas? ¿Es un reclamo o es un comentario X? ¿O es un reproche, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo describimos? ¿Perdón? ¿Una advertencia? Sí, pero yo lo veo como un reclamo. Es un reproche. Son palabras reprobatorias, hermanos. No es que eso signifique que la persona ya perdió la salvación. Les voy a decir por qué. Porque si esta persona a la cual Yeshua le está reclamando eso ya hubiera perdido la salvación, pues ya para qué se lo dice. Pero pudiera llegar a perderla si su corazón se sigue endureciendo al grado de rechazar el pacto, al grado de pisotear la sangre. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ay, ¿qué es esta palabra guardar? No es otra cosa que obedécelo. Guardar no es, ay, esta enseñanza, ay, mira, estos apuntes, qué bonito mensaje, ay, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar. ¿Dónde lo guardo? Para que no se me pierda. No es eso, hermanos, es obedecer, es practicar, es ser fieles, guardarlo, ser vigilantes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ay, si Yeshua ya pagó todo, ya soy perfecto, ya soy totalmente santificado, ya Él lo hizo todo, entonces ¿de qué tengo que arrepentirme? Él hizo todo perfecto en lo que respecta a mi justificación, al perdón de mis pecados, hermanos. Pero si yo persisto en rebeldía, si yo persisto en desobediencia, en no
caminar en la revelación y en la palabra y en sus mandamientos. Entonces yo estoy en una situación parecida a la del levita aquel que se quedó dormido. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, ¿no es lo mismo que leímos en Apocalipsis 16:15? Yo vengo como ladrón. Entonces, ¿sobre quién viene Yeshua como ladrón, hermanos? Sobre los desobedientes. Sobre los que no están velando, guardando y obedeciendo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. A ver, premisa: si el que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida, entonces, conclusión, el que no venciere, ¿qué pasa? Su nombre será borrado del libro de la vida. Pues no que la salvación es por fe. Bueno, creo que aquí está hablando de una persona que advertencia tras advertencia, llamado tras llamado, exhortación tras exhortación, rechaza y continúa rechazando al grado de endurecer su corazón hasta que dice: ya no me interesa. Que las vestiduras, ahí están tus vestiduras, rechazo, las desprecio, quédate con ellas. Y vamos a leer, hermanos, también en ese mismo capítulo, pero el último mensaje del 14 al 22 de Apocalipsis, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Desearía que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Desnudo. ¿Y qué leímos en Apocalipsis 16:15? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no se descubra su desnudez. Recordemos lo que les pasaba a los levitas que se quedaban dormidos, hermanos, y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Compres. No habla de la salvación, hermanos, las vestiduras blancas. La salvación no se compra. La salvación se recibe como un regalo por gracia a través de la fe. Lo que se compra es la santidad. ¿Y cómo se compra? Siendo obedientes, pagando el precio. ¿Cuál es el precio? Renunciar a lo que no va de acuerdo a la santidad del Padre. Y no lo hacemos con nuestra propia fuerza, hermanos. No lo hacemos en nuestra propia sabiduría o de una manera religiosa. No, lo hacemos con la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, basados en la unción de su Espíritu Santo, que nos equipa y nos capacita de una manera sobrenatural, porque por nuestros propios medios humanos jamás podríamos. Esto no es una obra humana, hermanos, pero sí requiere nuestra decisión,
nuestra disposición, nuestra entrega, nuestro compromiso con el Padre para recibir esa unción que nos capacita para vivir en el Espíritu y en lo sobrenatural y en santidad. Por eso Romanos capítulo 8, por ahí los versículos 7 y 8, dice que los que andan en la carne no obedecen la Torá de Yahweh. Así lo dice. Ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque andan en la carne. Pero los que andan en el Espíritu es diferente, hermanos. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra vez el mismo tema. ¿Qué es entonces la desnudez, hermanos? La desnudez es la desobediencia, el pecado. ¿Qué es entonces las vestiduras, las ropas que hay que guardar? Es ser fieles. Es cumplir nuestra responsabilidad de ser vigilantes, de obedecer, de andar en sus mandamientos y en su palabra y en su voluntad. Es vivir en santidad. Las ropas blancas.